Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 11 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 11, versículos 45 al 57 con el título La dureza de corazón y el temor al hombre de los fariseos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 45 y dice la palabra de Dios así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vemos en el versículo 45, hermanos, que algunos, dice aquí muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María cuando vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro, realmente creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Vemos aquí, hermanos, me acuerdo de un profesor, creo que fue mi profesor de hebreo en el seminario, que dijo lo siguiente: el mismo sol, el mismo calor del sol que derrite la mantequilla, endurece la arcilla. Y vemos, hermanos, que no es tanto Jesús o lo que él hizo, sino que es el corazón de cada persona que determina cómo reaccionaremos a lo que vemos en Jesús. Algunas personas son mantequilla. Bueno, no es que sean ya mantequilla, sino que el Espíritu Santo ha obrado en ellos, ha enternecido ese corazón duro y ha convertido ese corazón de piedra en mantequilla. Y cuando el calor del sol, cuando las obras milagrosas de Jesucristo se ven, esas personas son conmovidas, derretidas y en humildad se hincan ante Jesús y creen en él. Pero luego hay otras personas que, viendo la misma cosa, en vez de humillarse ante Jesús y creerle a él, se endurecen aún más. Y el problema, hermanos, no es Jesús y lo que él enseña, lo que él hace, sino que pues el problema es el corazón humano. Y vemos que hubieron personas aquí que al ver el milagro que hizo Jesús al resucitar a Lázaro, se endurecieron aún más. Endurecieron sus corazones. Me hace pensar en Faraón. Vemos en el libro de Éxodo, dice que Faraón endureció su corazón al ver las 10 plagas. Él pudo haberse humillado ante Dios y así pues hubiese salvado su vida y la vida de los egipcios, pero se endureció aún más y eso lo llevó a odiar a los judíos y a Dios, y lo llevó a perseguir a los judíos, que luego tristemente los egipcios murieron en el Mar Rojo. Vemos entonces aquí, hermanos, que algunas personas endurecen sus corazones y vemos que no solamente la dureza de corazón, pero dice aquí, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, que va a ser un gran problema para los líderes religiosos, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estos líderes religiosos que deben de temer a Dios, no temen a Dios, temen al hombre, temen a los romanos. ¿Qué va a pasar si luego se dan cuenta que muchas personas van tras Jesús y le adoran a Jesús y luego van a decir los romanos que los judíos aquí se están rebelando en contra del César y del imperio romano y vendrán y destruirán el templo y nuestra nación?
estos líderes religiosos no temen a Dios y se preocupan por las cosas menos importantes, como el templo. ¿Por qué no se preocupan por Dios y por hacer lo que le agrada a Dios? ¿Por qué temen a los romanos más que a Dios? Entonces, tristemente vemos, hermanos, aquí la dureza de corazón y el temor al hombre de estos fariseos. Y hermanos, la verdad, seamos honestos, no podemos señalar a los fariseos porque yo creo que cada uno de nosotros también somos duros de corazón y tememos más al hombre que a Dios. Ahora, hermanos, algo que tenemos que ver en este pasaje es que Dios es soberano y Él es soberano aún sobre la dureza de corazón y el temor al hombre que tienen estos fariseos. Y Dios es el Dios soberano que usa hasta el pecado de estos fariseos para cumplir sus propósitos perfectos. Me acuerdo de las palabras de José a sus hermanos en Génesis capítulo 50 que dice: lo que ustedes hicieron para mi mal, para mi destrucción, Dios lo ha usado para bien y para salvar almas. Y la cruz del Calvario, hermanos, es el ejemplo perfecto de eso. Es lo más terrible, lo más injusto, pero que resultó siendo la mejor bendición para nosotros. La peor maldición para Jesús, pero la bendición más grande para nosotros, nuestra salvación. Y ven aquí en el versículo 49, entonces Caifás, vemos aquí la soberanía de Dios sobre todo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y él, sin saberlo, él estaba proclamando el evangelio, diciendo así: nos conviene mejor matar a este un hombre Jesús, que luego toda la nación de Israel sufra por su culpa. Así que matémoslo. Su muerte de él será nuestra salvación. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. A veces las personas dicen verdades sin saberlo, sin saber el significado profundo de lo que están diciendo. Y aquí vemos cómo Caifás predica el evangelio sin saberlo. Desde aquel día acordaron matar a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Acuérdense que es en esta fiesta de la Pascua, cuando celebran la muerte del Cordero, que fue inmolado para salvar a los israelitas de la plaga de la muerte del primogénito. Es en esta fiesta de la Pascua que Jesús es crucificado. Estaba cerca la Pascua. Jesús lo sabe, que ya viene su tiempo. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Vemos la ironía en todo esto, hermanos, que por resucitar a un hombre muerto, Lázaro, ahora Jesús es un fugitivo de la ley. Por darle vida a un hombre muerto, ahora lo quieren matar a él, a Jesús. Dos puntos. Primero, pues la dureza de corazón y el orgullo. Y vemos aquí, tristemente, hermanos, el temor al hombre de los fariseos. Pero encima de todo eso, sobre todo eso, vemos la soberanía de Dios. Vamos a orar para empezar el día de hoy, pidiéndole a Dios: Dios, no queremos ser duros de corazón, orgullosos y motivados por el temor al hombre. Queremos ser humildes, reverentes y temerte a ti, oh Dios, sobre todas las cosas. Y también ayúdanos
a entender que tú eres Dios bueno y soberano, que tú tienes el control sobre todas las cosas. Esa fe en tu soberanía que llevó a Jesús hasta la cruz del Calvario y a obedecer hasta la muerte sabiendo que tú lo resucitarías, que tú lo vindicarías. Danos esa fe inquebrantable en tu soberanía para así poder vencer todas las pruebas. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy a las 7:30 de la noche, hermanos, para nuestro culto, la reunión de damas que tendremos. Les estaré avisando un poco más tarde, viendo la condición del clima, para ver si habrá cambios o no. Pero por el momento nos vamos a reunir hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Oremos para empezar el día de hoy.